Buenos días, queridos compañeros. Estamos intentando comentar y resumir un poco las aportaciones que se han dado en estos últimos tiempos con respecto a la figura de Murillo. Especialmente me parece atractivo para los alumnos el tema de que Murillo copiaba o más bien podríamos decir interpretaba, en el sentido de que una obra de arte, tanto literaria como pictórica, como escultórica, no surge de la nada, sino que siempre hay un precedente del cual saca fruto el artista genial y avanza, podríamos decir, en el desarrollo de la historia del arte. Entonces Murillo, que es un pintor de éxito, pues tendrá siempre la mirada abierta hacia otras formas, hacia otros artistas, y lo podemos comprobar desde esta imagen, en el sentido de que también es un artista que, como muy conocedor del mundo de las formas, crea verdaderos iconos, sobre todo del arte religioso, pero también de la pintura profana en España. Y curiosamente los va a imponer y los van a representar con posterioridad a otros artistas. De manera que en muy poco tiempo veremos reproducir sus fórmulas con mucho éxito en toda la pintura andaluza, española y demás. Concretamente, estamos viendo su autorretrato y veremos que en realidad es una fórmula que copia del mundo flamenco, de la pintura de representación holandesa y belga, flamenca en una palabra, y que normalmente juega con la dualidad entre lo pintado, lo real, el objeto y la figura humana, ¿no? Es ese marco de piedra que vemos también en este otro retablo, en este otro retrato, y que veremos también repetido a lo largo de la historia entre sus discípulos. También es interesante recordar una serie de datos biográficos porque nos hará entender mucho mejor lo que es su aportación y su contexto, ¿no? Hijo de, como sabemos todo el mundo, de un cirujano. Murillo es el apellido de la abuela materna. Se bautiza en el 1 de enero de 1618, eso quiere decir que nace al final del 17. Y no sabemos exactamente el día. Y como sabéis, será su vivienda itinerante a lo largo de casi todas las collaciones del centro de Sevilla. Moverá mucho su casa y morirá en la plaza muy cerca de la Plaza de Santa Cruz y enterrado, por tanto, en la iglesia de Santa Cruz. Interesante también tener en cuenta que es el menor de 14 hermanos, que será huérfano a los 9 años, será acogido por una hermana, y su cuñado, que son realmente casi sus padres adoptivos, que tiene un intento, y eso nos indica su inquietud, de irse a las Indias, que se casa también joven, joven, para aquella época era ya bastante tarde, con 27 años, y también hay una posibilidad de un viaje a Madrid que no está contrastado documentalmente, ni siquiera estilísticamente. Se casa con una boda concertada con Beatriz Cabrera, que al principio no quiere casarse con él, y tiene un nivel de vida alto, con buenas casas, biblioteca. Ya sí hay una estancia en Madrid en 1658, la formación de la Academia de Bellas Artes es otro hito importante porque dará lugar a que se pongan de acuerdo los artistas y intentar crear un modo de enseñanza distinto al del gremio aprendizaje antiguo, ¿no? Tendrá muchos hijos, le viven poco, será zarandeado, como es lógico,
porque es un hombre que va a vivir todas las crisis del siglo XVII, desde la pandemia de 1649 hasta le van a sobrevivir pocos hijos, y al final de su vida estará con un sacerdote y una monja que está en el convento prácticamente, porque otro hijo está emigrado a América, ¿no? Luego es muy religioso, como corresponde a un hombre de la Sevilla del siglo XVII. No es que sea muy religioso, no sabemos hasta qué punto, es decir, lo que sí hace el cursus honorum de todas las cofradías de Sevilla, ingresa a la hermandad de, del Rosario, después la hermandad de Veracruz, ingresa a la Orden Tercera de San Francisco, la hermandad de la Caridad, etc. De tal manera que cuando muere, pues estará solamente con su hijo Gaspar Esteban, una sirvienta y una aprendiz. Y los cambios de domicilio que decíamos antes, estará en la Magdalena, en San Isidoro, San Nicolás, San Bartolomé, Santa Cruz finalmente. Es muy importante también para valorar el sentido que tienen sus imágenes, el contexto ideológico que hay detrás de toda la creación artística del 17. Y decir que seguramente, bueno, ya hoy día podríamos prácticamente decirlo como un dogma, que la escultura en Sevilla, y yo creo que toda Andalucía fue antes que la pintura, en cuanto que se adaptó perfectamente a las normas de la Contrarreforma, creando unas imágenes que conmueven, siguiendo el principio ignaciano de ver con la imaginación el lugar corpóreo, imaginando a Cristo nuestro Señor delante y puesto en la cruz, de manera que el coloquio se hace propiamente hablando, así como un amigo le habla a otro. Es decir, el tema de la comunicación entre la obra de arte y el espectador es algo fundamental para entender la pintura de Murillo y todo el arte del barroco sevillano y andaluz del siglo XVII. Recordar, por ejemplo, que para esta escultura maravillosa que se acaba de cumplir la conmemoración del año montañesino, recordemos el contrato de Montañés del Cristo de la Clemencia: ha de estar vivo antes de haber expirado, con la cabeza inclinada sobre el pecho, etcétera, mirando a cualquier persona que estuviese orando al pie de... Es decir, la escultura tiene que hablarle casi al oído al que la contempla. ¿Para qué? Pues para conmover, para convencer, para poder meditar, etc. Y claro, los pintores inmediatamente se hacen eco de esa calidad y de esa valoración de la expresión escultórica. Y el sentido escultórico será muy importante para que la pintura conecte con el espectador. Y vemos en el caso de Zurbarán, el Cristo de Chicago, que prácticamente tiene la misma composición que el de Montañés, el de Velázquez de 1630. Finalmente, todavía Murillo, en 1670, tiene su obra un reflejo de la obra montañesina. Es un Cristo crucificado pequeño, el que no está expuesto, pero vemos, incluso hay otro de los parecidos, ¿no? Es decir, que esa escultura fue clave en la creación de los iconos de Murillo. Murillo no copia, pero a veces copia más de la cuenta, pues, como ocurre en este caso, es decir, un cuadro de Federico Barozzi grabado por Johann Sadele es la fuente prácticamente para esta Virgen con el Niño, Virgen del Sueño, que estamos viendo de Murillo. Incluso prácticamente lo único que hace es un poco acercar el rostro, pero no demasiado a los rostros de Murillo, de tal manera que el niño sí es más murillesco, pero la Virgen sigue todavía al modelo de Barozzi. Estábamos hablando antes, cuando veíamos el autorretrato de Murillo de los años 70, veíamos que
que realmente es un modelo flamenco, un modelo impuesto por los grabadores flamencos, que en las grandes imprentas de Amberes están reproduciendo obras españolas, como el caso de este grabado del Conde Duque de Olivares, que saca la mano de igual manera y que nos hace siempre lo mismo, es decir, poner en contacto la obra pictórica o escultórica con el espectador. Es decir, nos está diciendo Murillo que gracias al artificio de la pintura, cuyas armas están puestas sobre ese pedestal, que son el dibujo, las trazalíneas y la paleta con muy pocos colores, como estáis viendo, con estos pocos elementos yo soy capaz de engañar a la vista y hacer que yo me pueda acercar al espectador. Lo mismo que estaba haciendo el Conde Duque, entregándonos un papel, un documento de Estado, seguramente, ¿no? Y por supuesto eso ya lo va a convertir en un modelo de retrato que se va a imponer en todas las siguientes obras, ¿no? Cuando dibuja a su querido amigo, primero coleccionista y posiblemente después buen amigo de Murillo, Nicolás de Ormazur, pues utilizará el mismo encuadre, ¿no? Curiosamente ese retrato está recortado porque tenía una inscripción alusiva al carácter didáctico también que tiene siempre el retrato en el mundo barroco, ¿no? Es decir, yo que me represento aquí no soy más que una posible calavera del futuro, ¿no? Este que está aquí se va a convertir en esto que tengo entre las manos. Así todo perece con la sola presencia de la muerte, rezaba la inscripción, según nos comentan las fuentes, en el original del retrato de Nicolás de Ormazur, que se ha perdido la parte de abajo, pero sí se conserva, como sabéis, en el resto en el Museo del Prado. Es decir, que tendría una inscripción muy parecida a la que el propio Nicolás de Ormazur, cuando muera Murillo, mande el autorretrato o una copia del autorretrato a Richard Collins, que es un luxemburgués que permitirá darle al retratado, es decir, a Murillo, pues esa difusión universal que tendrá Murillo. Murillo será reconocido universalmente gracias a este grabado y a otro que el mismo Collins hará un poco después, como comentaremos. Fijaros que ese modelo de retrato servirá también para ensalzar la figura de Diego Ortiz de Zúñiga, este político, analista, y también podríamos decir que artista, porque fue creador del libro de arquitectura con unos diseños muy parecidos precisamente a los que tiene esta cartela que estamos viendo. El famoso manuscrito de Z de Diego Zúñiga. Bueno, fijaros también cómo Valdés Leal será también seguidor de esta tendencia flamenca que estamos viendo en el retrato. Y Corneli Schut, que es un flamenco que trabaja en el taller de Murillo y que será difusor también de muchas de las ideas de Murillo, hará estos magníficos retratos de los condes de Ávalos. Pero también, por supuesto, Miguel de Tobar hará este precioso retrato, quizá para don Diego Angulo el mejor, a la derecha, el mejor de los retratos de hacia 1711, y Gaspar Núñez de Villavicencio hará el retrato de Ambrosio de Spínola con la misma fórmula. Es decir, fijaros cómo se reproduce una y otra vez ese modelo impuesto. Fijaros la importancia que tiene el retrato de Murillo, que se manda a grabar,
a Collin y que aparece recogido, simplificado, también grabado por Collin, como digo, en la Academia Nobilísima de las Artes de la Pintura de Sandaire, un año solo después de la muerte del propio Murillo. De tal manera que la primera biografía sale en alemán y la segunda, en 1724, será la de Palomino, ¿no? Pero cómo construye las imágenes Murillo, incluso las imágenes profanas, no solamente las religiosas. Fijaros que no siempre son grabados, sino que muchas veces es la manera de mirar, la manera de ver, por ejemplo, de un gran genio como es Velázquez. Es muy importante Velázquez para el Murillo joven. Fijaros cómo el Velázquez sevillano se caracteriza por esa iluminación dramática, esas cabezas que salen como del plano de la pictórico hacia afuera, inclinando la cabeza, iluminando mucho la frente de las cabezas de los niños, y eso mismo hará Murillo en su famoso cuadro maravilloso de El niño despiojándose. Es más velasqueño que ninguna otra de los cuadros de Murillo, como podemos comprobar en este caso. Pero no es el único, es decir, la referencia a Velázquez o el recuerdo de Velázquez que se le ha impregnado en la mirada y lógicamente lo va a repetir una y otra vez, aparece también en cuadros ya tan lejanos en el tiempo como el San Pedro de 1670, que hace una alusión, el San Pedro en lágrimas, al San Pedro en lágrimas de Velázquez, ¿no? El San Pedro arrepentido. Pero hay maneras de componer en el Velázquez primero sevillano que se reflejan también en el Murillo sevillano de primera época, de hacia 1650, como estamos viendo en La Virgen y el Pajarito. Es decir, perdón, en la Sagrada Familia del Pajarito. Fijaros que sobre todo es esa manera de pintar como en relieve escultórico, heredado también de Montañés y de la escultura compacta, cerrada de Martínez Montañés. Lo mismo que ocurre en la Inmaculada velasqueña, que depende de la Inmaculada del Pedroso de Montañés, y que a su vez se repite en una Inmaculada murillesca, vamos, de Murillo, pues que se encuentra en el Museo de Arkansas, de Kansas City, perdón. Fijaros que prácticamente tiene la misma composición, que por supuesto es heredera también de Pacheco, pero lógicamente está en esa misma línea, lo que, sobre todo en esa manera de bajar los ojos, lo que podíamos llamar la unción sagrada y el carácter contemplativo de la Inmaculada. Pero hay otras fuentes, otras maneras de mirar que influyen también en Murillo, que es la mirada de Rivera. Rivera, que es ese español que está en Italia y está lógicamente abierto a todas las influencias que están viniendo desde Caravaggio, pero también su mirada propia, esa mirada intensa y también cargada de religiosidad, cosa que en Caravaggio no está tan evidente, ¿no? Entonces, fijaros como desde el Murillo de 1655, que ya fue siempre, antiguamente fue atribuido a Rivera, hasta el de 1670 que tenemos en Sevilla, están relacionados con el San Pedro de 1630 de Rivera de San Petersburgo. Es decir, incluso la mirada, la manera de inclinar la figura, etcétera, ¿no? Lo mismo ocurre con el San Jerónimo del Museo del Prado, que siempre se atribuyó a Rivera por esa plasticidad de los libros, por esa intensidad de la figura del anciano, por esas manos tan arrugadas, tan doradas al sol, etcétera, ¿no?
Y también incluso se ve ese clasicismo a la italiana, pero lleno de naturalismo en esta Magdalena de esa misma fecha. Fijaron que para componer una gran pintura como es la Sagrada Familia del Pajarito, hacen falta más elementos. Y lo bueno de Murillo es que lo sabe integrar magistralmente, sin que se note muchas veces que proceden de otros artistas. Aquí hay Velázquez, en la cabeza magnífica del San José, pero hay también Italia, el mundo de Federico Barozzi, de nuevo, interpretado por un grabador flamenco, que eso es muy importante porque esa mezcla entre Italia y Flandes es precisamente la que fructifica la pintura sevillana. Lo podemos comprobar aquí desde la figura del perrito, la inclinación, la postura del niño, etcétera. Que el niño, en el caso de Federico Barozzi, es San Juanito. Sin embargo, el niño Jesús está prácticamente amamantado. Y luego, muy importante también desde el punto de vista iconográfico, es el cambio que hace poner a San José en lugar de la Virgen, ¿no? Que es algo novedoso y que está influido pues, desde el mundo teresiano de Santa Teresa hasta por las nuevas formas de culto a San José que a partir del siglo XVI se imponen en la Contrarreforma. Bueno, sabemos que otro que debió influir mucho es precisamente su teórico maestro, porque no hay ningún documento que lo acredite, pero es lo lógico. A los 15 años debió entrar e iniciarse en el taller de Juan del Castillo, entre otras cosas porque era un primo político suyo, ¿eh? Es decir, fijaros, por ejemplo, en la estructura de los tejidos, en la forma de colocar esta especie de murillo, en el primitivo murillo, y la manera de hacer estos óvalos de rostro, en un caso de Juan del Castillo, en otro caso de Murillo. Lo podemos comprobar también en el primer cuadro firmado, o el más antiguo firmado que encontramos de Murillo, en 1638-40, del Palacio Arzobispal de Sevilla. El tema es muy interesante porque es la Virgen del Rosario. Ya sabemos que era de la hermandad de la Virgen del Rosario de la Magdalena. Y en torno a esta devoción va a haber más de una figura y más de una pintura en su trayectoria. Fijaros, si lo comparamos con la Virgen del Rosario de Juan del Castillo, es evidente que hay una relación incluso compositiva muy grande. El óvalo de la cabeza de la Virgen, la manera de estar sobre las nubes, mucho más caligráfico y por tanto menos ágil en el caso de Juan del Castillo, mucho más libre, más zurbaranesco, podríamos decir también en el caso de Murillo. Y por supuesto que los ángeles no se parecen nada a los que luego serán de Murillo, parecen más bien los de Roela, que es otra mirada, otra influencia que tiene Murillo al principio. Es decir, ligado quizá a su hermandad de la Virgen de Rosario, tiene una serie de encargos de vírgenes de Rosario que son todas preciosas, como esta que está en el Palazzo Pitti, y que tiene que ver, por supuesto, siempre con la de Juan del Castillo. La del Museo de Castres, también, y por supuesto finalmente la del Museo del Prado, que es la joya de la corona, podemos decir, de esta serie que va avanzando en el tiempo y que yo creo que probablemente no están bien puestas todavía las fechas, en el sentido de que hay una diferencia enorme entre esta que todavía es Zurbarán, prácticamente con una valoración de los tejidos enormes, y esta que tiene una soltura que yo creo que es posterior a lo que se dice. Desgraciadamente, muchos nos tememos que todavía no se ha afinado suficientemente en
en la cronología de la pintura de Murillo, porque no hay documentos, hay muchas imágenes, debió vender mucho a particulares, a hermandades, etcétera, y no hay manera de clasificarla exactamente, ¿no? Pero aquí ya hay todas las aportaciones de Murillo, que son la sensibilidad, los sentimientos, los afectos, el color, la libertad de pincelada, etcétera, ¿no? Una cosa que queremos resaltar es su relación con un duque de Arcos, el duque de Arcos, el cuarto duque de Arcos, que fue virrey en Nápoles, además, y que don Diego Angulo publicó este documento, que está en el Archivo Histórico Nacional, y que en 1651 fue a Marchena, y llevaba unas caballerías, lo cual nos indica que probablemente tenía o iba cargado de cuadros, y que recibió pues nada menos que 200 ducados. 200 ducados es una cantidad importante, de la cual don Diego estuvo buscando qué pinturas podían estar relacionadas en Marchena y no lo encontró. Nosotros hemos propuesto una, pero quizás lo más importante de esa visita es que conociera este cuadro de José de Ribera, que está en el Museo de Filadelfia, que antes estaba fechado en 1648 y no lo podíamos relacionar con este coleccionista que fue el cuarto duque. Pero en la restauración última que se ha hecho se ha bajado 2 años, es de 1646, porque ha aparecido el número que estaba corregido, estaba encima, estaba corregido y debajo ha aparecido 1646. Ya sí estaría entre las obras encargadas por el duque cuando Ribera vivió dentro del Palacio Real de Nápoles, protegido por el duque de Arco. Y la prueba está en que en Marchena hay varias copias, incluso algunas réplicas de taller del propio Ribera de este cuadro. Y eso lo conoció Murillo. No sabemos cómo, pero probablemente en esa visita. Probablemente en esa visita. Y el único posible encargo o el único resto de ese encargo que nos ha quedado pudo ser este cuadro que hemos atribuido a Bartolomé Esteban Murillo, con algunas críticas de los sabios que dicen que no, pero yo sigo insistiendo que sí, ¿no? Por las calidades, por lo primitivo que es todavía este cuadro y que podía estar muy en la época, y que además está conservado en el convento de San Andrés de Mercedario de Escarza de Marchena, que fue fundación de este cuarto duque. Este cuadro es interesante porque nos muestra el camino que sigue la producción y la creación de este modelo, de este icono, que son las anunciaciones de Murillo. Están basadas en este grabado, parcialmente, sobre todo la parte superior, lo que es la gloria, el rompimiento de gloria con los ángeles y la aparición del Espíritu Santo. La composición de la Virgen es más cercana a esta obra, es la manera de tener dispuestas las manos, etcétera, pero también está mucho más cercana a este grabado de un original, a partir de un original de Ventura Salimbeni, sobre todo la figura del ángel, ¿no? Fijaros que prácticamente tiene esa composición, hasta las mismas cintas que corren por debajo, el vuelo, la inclinación, la posición de la mano, incluso las alas, aunque las alas de Murillo son mucho más naturalistas, lógicamente, porque es 40 años después, posiblemente, ¿no? Y fijaros también como la propia Virgen, aunque tiene otra disposición, pero sí tiene la mano que se lleva al pecho. Lo más llamativo, lo menos murillesco, es precisamente esta manera tan compleja, tan caligráfica que tiene
de hacer estos paños, pero veremos que eso está precisamente en su etapa más inicial, en su periodo más inicial, lo que probablemente nos podía llevar incluso a retrasar la fecha de esta obra. Y más cercana también a los pliegues caligráficos, estos pliegues caligráficos de su maestro Juan del Castillo, ¿no? Por supuesto, que también incluso está cercano el paño este tan característico, pues a la pintura que considera Enrique Valdivieso más antigua de Murillo, que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Y los colores de este ángel aparecen, los colores, la manera además de volar los tejidos, recuerdan a las obras de los años 50 que se conservan en el Museo del Prado, como la aparición de la Virgen a San Bernardo, la lactación. Y fijaros cómo esa evolución de las anunciaciones van acercándose poco a poco a esa flexibilidad y esa agilidad que tendrán posteriormente y que derivan, por supuesto, de esos inicios, pero que llegan a esta volatilidad que tiene ya la anunciación del Museo del Prado hacia 1660. Pero volvamos a Ribera y a ese cuadro que pudo ver Murillo en Marchena. Si no lo vio, vio seguramente esta réplica que sabemos que es de taller porque lleva pigmentos de lapislázuli que no son propios de una copia vulgar y corriente. Incluso a Murillo le costaba trabajo en una versión que vamos a ver ahora, no utiliza lapislázuli, el propio Murillo intentando copiar esta obra de Ribera. Y es precisamente esta que vamos a ver ahora. El regalo que hace Murillo cuando entra en la Hermandad de la Caridad no es un cuadro propio, es una copia de este cuadro de Ribera de 1646 que probablemente fue encargo durante el virreinato del duque de Arcos en Nápoles. Y aparece ya en el inventario del Hospital de la Caridad en 1674 y aparece como que viene de Murillo, es decir, que lo ha donado Murillo, y además está colocado en un lugar de privilegios precisamente en el presbiterio del Hospital de la Iglesia de la Caridad. Se acaba de restaurar esta pieza y fijaros la poca calidad que aparece precisamente en los pigmentos que utilizó Murillo para el azul. Pues se acaba de estudiar y restaurar en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y esta es la publicación de la restauradora que lo ha hecho en Ars Magazine, que es una revista de arte y coleccionismo. Pero fijaros, el impacto que hace este cuadro de Ribera en la obra de Murillo es tal que lo reproduce en multitud de versiones que van variando poco a poco. Por ejemplo, en este cuadro Desaparecido, que fue grabado en el siglo XVIII y que estaba en la colección real. Es más, se acaba de vender un Murillo, bueno, ya hace unos años, en la Galería Caylus, este Ecce Homo, y en la radiografía vuelve a aparecer el cuadro que debía haber impactado tanto y que debía funcionar por el taller de Murillo y que no valió la copia o la versión que se hizo y encima se pintó precisamente el Ecce Homo. Pero es que incluso en obras que aparentemente no tienen nada que ver por la calidad tan importante que aparece y la aportación tan importante del propio Murillo, hay una referencia a ese cuadro original de Ribera, como en este de la colección Massabeu de la Virgen con el Niño. Incluso ya en épocas posteriores, cuando hace este óvalo de la colección Wallace de Londres, todavía está presente esa pintura de Ribera
Y en toda esta serie de pinturas murillescas que hay en torno, incluso esta se ha vendido como original de Murillo recientemente, vemos que se quedó grabado esa imagen y hay multitud de obras murillescas, pues en Écija, en Osuna, que tienen que ver con ese cuadro. Fijaros también cómo la creación de estos iconos, como la Virgen del Rosario, la Virgen con el Niño, etcétera, siempre hay una referencia de su maestro, Juan del Castillo, pero también hay referencia de los clásicos, de Rafael, a través precisamente, pues nada menos que de Marco Antonio Raimondi, o de Rubén, es decir, incluso en esta manera de ver al niño que sobresale, hay alusiones a esas figuras o grabados anteriores. Vamos un poquito más rápido y veremos también la relación con Rubens y cómo de estos cuadros, pues la Roldana también ha tomado algunos de sus modelos. El propio Murillo, para hacer grupos de la Virgen de los desposorios místicos del niño con Santa Catalina, pues ha tomado las referencias italianas, pero a través de grabados flamencos, siempre. Polidoro de Lanzani, a través de un grabador como Rafael Sadele. Primero ve el grabado, después hace su dibujo y finalmente la pintura. Esta es un poco la evolución. Y fijaros también que en este cuadro que me tocó hacer la ficha para el catálogo de la exposición de Murillo, se ven 3 versiones de obras de Rubens utilizando distintos elementos. Por ejemplo, aquí se utiliza el tema de los niños, aunque la figura del reino es exactamente la misma. Y también la presencia de estos soldados. En este vemos que la figura sí del rey se parece mucho más a la de Melchor, se parece mucho más a la que tiene Murillo. Incluso la figura de Baltasar, ¿no? Incluso esto, ¿no? Pero aquí está más claro todavía esa relación porque es más cercana, y más la formación de esta diagonal. Incluso aparece en este otro el vano arquitectónico que estamos viendo. Es decir, cómo a partir de 3 grabados se funden en una sola obra y se simplifica, porque claro, la pintura sevillana también quiere claridad, no esa complejidad, quiere que vayamos al grano, lo que es la representación de la Epifanía. Lo mismo ocurre en esta obra de Santa Ana y la Virgen, que tiene unos referentes en Roela, pero siempre en Rubens, la barandilla, la manera de que está de pie la Virgen y no arrodillada como en este caso, los propios ángeles, aunque toman otra fórmula, pero están basados en los de Rubens. Y también de la escuela de Rubens, y ahora podemos decir que de otra manera se escogen los grabados o las fuentes para la pintura de Murillo, probablemente impuesta por los propios monjes agustinos que le encargan el retablo junto con el duque de Arco, por cierto, el mismo duque de Arco para el convento de San Agustín de Sevilla, que van a encargar el retablo mayor del convento de San Agustín. Entonces, es la representación de San Agustín bendecido por el amor de Cristo, ofreciéndole el corazón atravesado, ¿no? Una representación muy rara y, claro, pues le tienen que dar probablemente la vida de San Agustín grabada y por Bosco. Y creo que este cuadro, que también son tablas, por cierto, pintado
pintadas hacia hacia la mitad de los años 60 del siglo XVII, también tienen ese mismo origen. Pero es que los grandes cuadros del Hospital de la Caridad, como son Moisés haciendo brotar el agua de las rocas del Monte Oreb, como estáis viendo aquí, pues tiene una referencia muy clara en un cuadro de Azzeretto, que hoy día está en el Museo del Prado, pero que estuvo en Sevilla en ese momento. Estaba en Sevilla en el momento en que Murillo hizo este trabajo. Fijaros la figura de Moisés, del propio Moisés, las figuras estas, la señora cogiendo el agua de esta manera, etcétera. Es decir, que hay mucha referencia, incluso la presencia de este camello, que Murillo lo hace todavía más humano y más poco camello. En este caso, estamos viendo que la referencia para la multiplicación de los panes y los peces está también en Madrid ahora, pero que estuvo siempre en Sevilla, que es este cuadro de Francisco Herrera el Viejo de la multiplicación de los panes y los peces. Sobre todo lo más interesante es esta pradera, que es casi un antecedente de la pradera de San Isidro de Goya, pero que está ya en la obra de Herrera el Viejo. Herrera el Viejo es un personaje fundamental para comprender también a Velázquez, pero para comprender al propio Murillo, ¿no? Y fijaros, uno de los cuadros más importantes de la trayectoria de Murillo es Santa Isabel curando a los tiñosos. Y fijaros cómo hay un precedente en este cuadro de Santa Erentrudis y en este de Santa Isabel. Veremos cómo. La postura de Santa Isabel evidentemente está sacada de aquí. El cuerpo cerrado de la habitación, donde está sacado también un poco el espacio, que sin embargo lo hace más neutro para resaltar más la figura. Los flamencos son mucho más descriptivos y al final con tantos elementos oscurecen lo que le interesa a Murillo resaltar, que es precisamente la figura de la santa, ¿no? Entonces todo esto lo ha oscurecido, lo ha hecho negro. Pero fijaros, en este lado vemos la arquitectura que ha copiado de Santa Isabel de Hungría, también lavando a los enfermos. Las figuras femeninas las ha colocado aquí, pero la arquitectura está en este lado. Es decir, fijaros que a veces hay que hacer un trabajo de tipo detectivesco, ¿no? Concretamente, esto lo hizo don José Guerrero Lobillo, no son los nueve, aunque ya nadie lo cita, pero esto lo encontró don José Guerrero Lobillo. Es importante quizá, llegado ya a este momento, cómo se construye una pintura. ¿Se construye solo copiando? No, evidentemente ya hemos visto en muchos casos que no, sino que una pintura como las de Capuchino se hacen a base de muchos elementos. Por ejemplo, este Miguel de Esquivel de la Catedral de Sevilla es la referencia del principio del siglo XVII que ya puso de manifiesto Enrique Valdivieso. De ahí podíamos pasar a este rasguño, como decían ellos, que son 4 líneas de la Spanish Society de Nueva York, después a un bosquejo ya sombreado con aguada, como estamos viendo en el caso del Museo Bona, para llegar a un boceto ya con color y pintado al óleo, que ya tiene prácticamente la disposición definitiva. Aquí estaba la Giralda como en una bandeja con elementos de cerámica. La cerámica ya pasa al suelo y ya estamos viendo que ha sido un proceso de eliminación y de clarificación de la composición, ¿no? Para llegar a esto y para llegar a la obra definitiva. Lo mismo ocurre pues con esta anunciación, distinta a las anteriores, pero que tiene la característica, el ángel va sobre nubes, ¿no? Y aparece aquí con esta misma composición. Pero siempre está la referencia del dibujo del Museo del Prado y las que hemos visto antes.
Incluso se repetirá en esta nueva anunciación, o tardía anunciación, de la colección Wallace. Como estamos viendo, mucho más desleída la pintura, mucho más moderna, por tanto. También en Capuchino hay otras referencias, como son, por ejemplo, Aníbal Carracci, que estamos viendo en este cuadro incompleto porque está recortado, era de este formato y era del mismo formato que la Anunciación. Sin embargo, se cortó, que incluso aparece recortada la parte que en esta copia del siglo XVIII podemos ver que se añade, y las rocas, ¿no? O sea, por un lado Aníbal Carracci, pero por otro lado también está Van Dyck. Van Dyck, precisamente la postura de la... más bien en el grabado de esta obra de 1634, que dispone en las manos de esta manera la Virgen, el cuerpo tiene algo que ver también, la presencia de los niños, todo eso. Otras veces está más cercano a la estampa que le inspira, como por ejemplo en esta de Simone Cantarini. Simone Cantarini será uno de sus más claros referentes. Y también en el Arcángel San Miguel, recientemente reconocido, que estaba perdido, pero apareció a la venta y comprado por el Museo de Viena. Tiene la referencia de Guido Reni por una parte, y Martín de Vos y Jerónimo Bieris por otra, también Rafael Sadeler en esta otra versión. Es decir, es un poco la suma de la pintura italiana de nuevo y las imágenes flamencas de los grabados contrarreformistas de los Bieris. Lo mismo ocurre también con el San Antonio. El San Antonio está referido, está relacionado con este San Francisco que recibe la visión de la Virgen con el niño. Y por supuesto también hay referentes para el famoso abrazo de Cristo a San Francisco, que sigue una imagen de los valencianos, de la pintura valenciana de los Ribalta, herederos de los Ribalta, y que fue encargada probablemente por capuchinos valencianos que vivían en el convento de capuchinos en ese momento de Sevilla. No olvidemos que se ha criticado a Murillo como un pintor blando, efectivamente blandengue. Y sin embargo, fijaros que no es verdad, cuando se analiza una obra sin apenas restauraciones, porque estaba en el ático del retablo mayor de Capuchino, se ve con la fuerza, la energía, cómo se han hecho como si fuera una escultura, también las grietas, con el cabo del pincel, ¿no? O se crean imágenes de esta calidad, ¿no? En el tono, podríamos decir, más de los afectos, como la Virgen de la Faja, que está inspirada de nuevo, en un grabado de origen nórdico como el de Goltzius. Y creado el modelo, se repite por los discípulos, Alonso Miguel de Tobar, el cuadro que existe en el Museo de Cádiz, o este de Bernardo Lorente Germán en una colección particular. Hasta los retratos muchas veces tienen referencias en la manera de componer al retratado y haciendo un retrato de aparato, pero al mismo tiempo cotidiano, como es el caso de Justino de Neve, del retrato de la National Gallery de Londres. Pero las referencias no terminan ahí, es decir, la creación de un modelo se reproduce incluso en escultura. Ahora estamos al final de cómo empezamos. Primero la escultura influyó en la pintura, pero luego la pintura va a acabar influyendo en la escultura, como es el caso de la Roldana, como es en tantas esculturas de la Roldana. O en Duque Cornejo, o en el propio Pedro Roldán, es decir, influirá en Duque Cornejo de nuevo la propia pintura de Murillo. Fijaros hasta qué punto
hasta hace poco tiempo una colección de dibujos que se encontraba en el Metropolitan de Nueva York, pues se creían que eran murillescos, dibujos murillescos, y son de Duque Cornejo, intentando precisamente transmitir a la escultura esa vivacidad y esa energía de la pintura murillesca, ¿no? Y fijaros que no es el único ejemplo, aparece, por ejemplo, en esta escultura anónima que la podemos ver en el Corpus Chico de Triana, en procesión, y que está relacionada también con la pintura. O la presencia en los relieves de la Catedral de Córdoba de esta pintura de capuchinos de Sevilla, ¿no? Bueno, fijaros también cómo Simone Cantarini, esta ficha del catálogo también me tocó hacerla y logré encontrar, por casualidad, lógicamente, una referencia de nuevo con Simone Cantarini, ¿no? Que es una preciosa imagen, quizá de las mejores, o ya al final de su trayectoria como pintor de la Virgen del Rosario, ¿no? Pero no queda ahí solo, sino el famoso niño pastor, el San Juanito perdón, el buen pastor, el niño pastor, pues lo podemos ver también que está referido a una imagen previa de un erote, de un cupido, de Stefano della Bella, de este pintor italiano del 17, que también es una referencia constante en la obra de Murillo. Incluso los niños de la Concha tienen referencia en Rubén, en Carracci, en Agostino Carracci y Stefano della Bella. Es decir, que de nuevo vamos a ver que Murillo no solo mira una sola estampa, ni la copia, sino que a veces hace sus recuerdos, o no sabemos si con la presencia de las tres estampas, hace una especie de mix en donde se inspira. Finalmente, vamos a acabar con una de sus obras más importantes, que es la Virgen con el Niño del Metropolitan, de nuevo relacionada con Simone Cantarini. Y ahora la manera de colocar el dibujo de Murillo no está tan cercano como si la pintura final del propio Murillo que se conserva en el Metropolitan. Bueno, aquí podríamos decir que Murillo, como decía don Diego Angulo, por la apreciación de los afectos, de alguna manera por ser el pintor que aporta más veracidad a la pintura religiosa, pero también por hacer más cercano lo sobrenatural, debe, y también podríamos decir, por su dimensión internacional, su valoración ya en el siglo XVII, ¿no? Ese niño expurgándose que está en el siglo XVIII ya en la recámara de María Antonieta. Es decir, esa valoración temprana pues le ha perjudicado también, porque a veces en el siglo XX se ha valorado menos por su blandura, pero hoy que sí somos capaces de valorar lo femenino, lo sentimental, pues creo que como don Diego Angulo propuso, hay que colocarlo de nuevo a la altura de los cuatro grandes pintores españoles, junto con Goya, junto con Velázquez, junto con Rivera y junto con el Greco. Muchas gracias y espero que alguna de estos elementos, por el carácter educativo que tienen, puedan servir también para las clases, para usarlo. Muchas gracias.